señoras y señores asambleístas, efectivamente represento a un gremio en plena formación, la Cámara de Medios, creado con la intención de agrupar a distintas categorías de medios que hoy existen, no solamente los medios tradicionales, radio, televisión, sino también los medios digitales. Y vengo concretamente a referirme a aspectos específicos, pero no sin antes expresar nuestra complacencia y gratitud incluso por la apertura que hemos tenido en el ejercicio de esta discusión, tanto al interior de la comisión, cuanto a nivel de la Asamblea en general, para poder presentar nuestras opiniones y nuestros criterios en el exclusivo propósito de enriquecer lo que hoy inicia, que es el debate para la construcción de esta nueva ley de comunicación. Por supuesto, en función del tiempo hay que escoger temas puntuales y yo quería platicarles de uno de los temas que seguramente va a generar mayor debate en todos ustedes y tiene que ver con el espectro radioeléctrico. ¿Cuál es la situación actual del espectro radioeléctrico? Venimos de la anulación del concurso de frecuencias por disposición, por recomendación de la Contraloría General del Estado. La autoridad competente inicia el proceso que terminará con la correspondiente anulación del concurso. Esta anulación se produce tras haberse comprobado en Contraloría irregularidades e ilegalidades incluso en lo que fue el decurso del concurso, en cuanto a sus bases, en cuanto al procedimiento que se estableció. Anulado el concurso de frecuencias, volvemos entonces a un escenario en el que buena parte del espectro, la gran mayoría del espectro, ahora mismo está en la absoluta incertidumbre. Incertidumbre, concesionarios que durante muchos años han efectivamente hecho uso de estas concesiones otorgadas por el Estado. En función de eso, entendemos que esta es una gran oportunidad, me refiero a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, para atender temas que resuelvan no solamente lo que está ocurriendo ahora, sino en el largo plazo, lo que deba ocurrir con el espectro que efectivamente debe ser administrado por el Estado, siendo un recurso de todos los ecuatorianos. Es muy importante entonces recoger las observaciones realizadas por Contraloría alrededor del concurso para intentar corregir esos errores en disposiciones que puedan ser incluidas en esta reforma. Y tenemos una propuesta que hacer y quisiéramos ponerla a consideración de ustedes, que hace relación con lo mencionado por quien me antecedió en el uso de la palabra, quien preside la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, y tiene que ver con la inclusión de una disposición de carácter transitorio que se encargue de velar por los derechos de los distintos actores de la comunicación y que la ley los reconoce. Aquellos actores que, siendo privados, comunitarios, que hayan hecho uso ya de una concesión, pero que hayan hecho uso de esa concesión en función de lo que las cláusulas contractuales determinan y en función y atendiendo las disposiciones legales, tengan acceso a una renovación de esas concesiones, repito, de aquellos casos en que hayan cumplido tanto con las cláusulas contractuales como con las disposiciones legales y demás pertinentes. Si de este análisis, que ya en buena medida ha sido hecho por la Contraloría, se desprenden la necesidad de reversión de frecuencias en favor del Estado, pues entonces nuestro planteamiento y nuestra propuesta es que esas frecuencias, que seguramente estarán ubicadas a lo largo y ancho del país, sean puestas principalmente a consideración del sector comunitario. De esa manera podremos finalmente atender la justa demanda de este sector, pero es muy importante que para que esta demanda del sector comunitario, me refiero, sea atendida, es muy importante prestarle atención a las definiciones que se incluyen en el cuerpo legal, las definiciones que de alguna manera permitieron que en el concurso asociaciones, fundaciones, muchas de ellas, créanme, fueron creadas horas antes de que el concurso cierre las puertas de las inscripciones, participen en supuesta representación de colectivos y comunidades cuando lo que tenían era exclusivamente fines políticos o incluso, y por qué no, comerciales. Me parece que en beneficio del verdadero sector comunitario es muy importante revisar estas definiciones para que sean ellos quienes, preferentemente nacionalidades, pueblos y demás, accedan
a ese espectro al que efectivamente tienen derecho. Quisiera dejar muy en claro que si bien representamos al sector privado de la comunicación, reconocemos el legítimo derecho del sector comunitario a ser parte del espectro y beneficiarse de las concesiones. ¿De dónde salen esas concesiones? Es justamente la propuesta que estamos haciendo. ¿De dónde sale esa disponibilidad de espectro? De eso se trata nuestra propuesta, de que fruto del análisis que se ha hecho en Contraloría General del Estado, de la revisión de los contratos de concesión, se determine aquellos casos que, bien, no pudieron haber cumplido con la normativa y esas frecuencias sean revertidas al Estado. Lo otro que quisiera pedirles encarecidamente que ustedes se dignen prestarle atención tiene que ver efectivamente con varias disposiciones que hacen relación con la inclusión de contenidos específicos y que constituyen una obligatoriedad general para todos los medios de comunicación. Aquí hay contenidos musicales, contenidos a los que se les denomina interculturales. Hemos hecho propuestas a la Comisión para que este tipo de contenidos no desaparezcan de ninguna manera de la Ley de Comunicación, pero sí, después de 5 años de vigencia de la ley, podemos y llegamos a un punto en el que podemos buscar la eficiencia del espíritu de estas normas. Y me voy a referir concretamente a 2. El aspecto musical, lo que se conoce como el 1 por 1, se intentó, se perseguía de alguna manera motivar el crecimiento, sino el nacimiento de la industria musical ecuatoriana. No dicho por nosotros, los medios de comunicación, más allá de que hemos sido testigos, sino de muchos de los artistas y representantes del sector artístico. Esta no fue una norma que permitió que la industria musical efectivamente aparezca o crezca en caso de que hubiese existido. Lamentablemente, lo que sí ha provocado esta norma, dada el margen de imposición, es que mucha gente deje de escuchar radios y radios musicales concretamente. Hoy las nuevas tecnologías nos presentan a cada uno de nosotros múltiples opciones para acceder a contenidos universales. Muchos seguramente tendrán adquiridas cuentas de streaming de audio en donde las canciones que ustedes quieran, a la hora que quieran, y eso sucede afuera también. Y cuando hablamos de eficiencia en la normativa, entonces intentamos crear medios de comunicación, radios musicales concretamente, que puedan ser competitivas en este nuevo mundo de las nuevas tecnologías. Y una imposición del 50% nos resta esa capacidad de competitividad. Y por eso hemos hecho una propuesta a la Asamblea para que este porcentaje sea reducido a términos que marque la lógica y la realidad del país en cuanto incluso a nuestra capacidad de generar contenidos musicales en todos los géneros. Y cuando digo todos los géneros, me refiero evidentemente a que cada estación de radio tiene su naturaleza, su razón de ser, su concepto y el grupo objetivo al que intenta captar. Esto tiene que ser considerado al momento de establecer normas generales. Y el tema de la interculturalidad, y con esto voy a terminar, la ley actual, la ley vigente, manda a que el 5% de la programación diaria de cada medio de comunicación incluya contenidos interculturales. Entendemos perfectamente que el espíritu hay que conservarlo en cuanto a que las comunidades, pueblos y nacionalidades tengan la posibilidad de llegar a todo el país con su visión, con su cultura, con su forma de entender la vida. Y entendemos que esto es muy importante y nos puede enriquecer como nación. El hecho es que el 5% de programación diaria representa más de 1 hora que lamentablemente no llega a su objetivo. Es un disuasivo de audiencia, y con esto termino, decía, y lo que estamos nosotros proponiendo entonces es que se revise ese porcentaje para que en esfuerzos conjuntos entre los medios de comunicación y quienes pueden ser los generadores de estos contenidos, creemos espacios que efectivamente puedan llegar a la audiencia final. Básicamente el mensaje final, insisto, es de un reconocimiento a la apertura que esta Asamblea ha tenido para con todos los actores de la comunicación, para quienes representamos al sector privado, para quienes representan al sector comunitario, para quienes representan a los sectores a quienes la ley les interesa, y creo que este es el escenario en el que podemos terminar por construir una ley que efectivamente garantice los derechos de todos los ciudadanos. Una vez más, gracias, señora Presidenta, y quisiera expresar mi gratitud también de forma particular al señor asambleísta Corozo, quien abrió las puertas de la comisión para que podamos exponer estos y otros temas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.